Vamos con el segundo vídeo, descubriendo el algoritmo de Facebook. En este caso, vamos a entrar ya en materia, vamos a explicar exactamente cómo funciona Facebook y vais a tener una percepción totalmente distinta a la que teníais hasta este momento. Para ello, quiero mostraros esta pequeña imagen donde podéis ver un fractal. Un fractal es un patrón que se repite a diferentes escalas, es decir, que de la misma forma que ocurre a pequeña escala va a ocurrir a gran escala. Y eso ocurre también con nuestro negocio y ocurre también con las campañas en Facebook. Si sois capaces de triunfar a escala local, vais a ser capaces de triunfar a escala global. Es decir, lo que funciona a pequeña escala va a funcionar también a gran escala. Me estoy refiriendo sobre todo de la forma en la que nosotros captamos clientes, de la forma en la que nosotros le prestamos servicio a nuestros clientes y ellos quedan contentos. Si eres capaz de conseguir que 3, 4, 5 personas compren tu producto o tu servicio y queden contentos, va a ser muy fácil que esas 4 o 5 se conviertan en 50 y luego en 500 y luego en 5000 y así sucesivamente, ¿vale? Por eso me gusta hablaros de los fractales, ¿vale? En esta diapositiva de aquí podéis ver un patrón que si hacemos zoom en él se está repitiendo constantemente, ¿vale? Es como las ramas de un árbol, ¿de acuerdo? Que si lo miras a gran escala pues estás viendo obviamente un tronco con unas ramas y si lo miras a una escala más pequeña, cada una de esas ramas tiene a su vez otras ramas más pequeñas, ¿de acuerdo? Este es un poco el ejemplo que queríamos mostraros. Por tanto, los fractales se repiten a cualquier escala, tanto pequeña como grande. ¿De acuerdo? Eso es, tenedlo en cuenta simplemente para este vídeo porque va a tener todo el sentido en el momento que vayamos avanzando. Bien, ¿qué tiene esto que ver con Facebook? ¿Vale? O sea, ¿qué tiene que ver nuestro negocio con Facebook Ads? ¿Y qué tiene que ver estos fractales que os he enseñado ahora mismo? Pues muchísimo más de lo que imagináis, ¿vale? Vamos a explicar cómo lograr resultados excelentes en Facebook fijándonos en la naturaleza, ¿vale? Para que entendáis lo que es una campaña de Facebook, de qué está compuesta esa campaña, cómo se relaciona con el medio ambiente, bueno, todo eso lo vamos a explicar mejor haciendo analogías con la naturaleza, ¿vale? Vamos a ver lo que son los organismos. Un organismo es un sistema que posee propiedades y funciones determinadas no solo por las propiedades y relaciones de sus partes individuales, sino por las características del conjunto que componen y por las relaciones de este con su entorno, ¿vale? Los organismos también son fractales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver no solamente las relaciones de los componentes, sino también las relaciones del conjunto con el medio ambiente. Bien, al analizar los resultados, vas a tener que medir diferentes partes de forma separada, ¿vale? Cuando lancemos nuestras campañas, te voy a marcar unas pautas para que puedas medir los resultados. Y verás que te pido que analices diferentes partes, pero vas a tener que tener en cuenta que hay una relación entre cada una de esas partes y que esas partes a su vez se relacionan con el medio ambiente. Ahora mismo quizás está sonando esto un poco abstracto, pero lo vais a entender muy rápido. Bien, hay tres partes importantes, ¿vale? Estamos hablando de los sistemas, de las ramas y los nodos. En esta imagen de aquí lo podéis ver, ¿vale? El sistema es el conjunto, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que cada rama, a su vez, a través de un nodo, genera otras ramificaciones. Es exactamente cómo funciona la evolución, ¿vale? Facebook Ads es un sistema de partes interrelacionadas, compuesto por ramas y nodos, que a su vez integran el propio sistema. Exactamente cómo funciona la evolución, ¿vale? De cada eslabón de la cadena, al final se van ramificando otros y van evolucionando a través de la selección natural aquellos animales que mejor se adaptan a los cambios, ¿de acuerdo? Así es como funciona el ADN, ¿vale? Es lo que hemos visto durante, bueno, pues cuando nos lo enseñaban en el colegio, ¿no? Sobre Darwin, sobre la selección natural y que solamente los más fuertes, o mejor dicho, los que mejor se adaptan a los cambios sobreviven, ¿no? Bueno, pues cuando veáis las campañas en Facebook vais a daros cuenta que funcionan exactamente igual, porque vamos a relacionar muy bien lo que es la genética, digamos, buena, o la buena genética, con los anuncios que realmente están dando un buen rendimiento.
Hablaremos después también de los cisnes negros, perdón, los cisnes rojos y los cisnes azules y lo vais a entender fácilmente, ¿vale? Esto sería un poco, pues bueno, que a partir de un padre y una madre, pues nacen unos hijos, que a su vez esos hijos se casan con otras personas, mezclan su ADN y tienen a su vez otros hijos, y ese ADN digamos que va evolucionando. La selección natural lo que hace es que la especie vaya mejorando y al final tengamos individuos más preparados para tener éxito en la vida, ¿de acuerdo? Pues así es exactamente como funciona el social media. Fijaos en este gráfico de aquí. Facebook relaciona a todos sus usuarios, ¿vale? Más de 2.000 millones de usuarios, en función de una serie de parámetros. En este caso, por ejemplo, aquí estamos poniendo pues gente que ha asistido a un evento, pero que va al mismo colegio, que a su vez ha asistido al campus de verano del año 2018, pero también han asistido al del 16 y el 17. Y entonces, de alguna forma, y también que ahí ves abajo a la izquierda que les gusta el mismo equipo de fútbol, por ejemplo. De alguna manera estamos viendo cómo Facebook coge individuos aleatorios y va interrelacionándolos en función de sus gustos, de los eventos a donde han asistido, del grupo de amigos que tienen. ¿Vale? Esto quiero que entendáis que Facebook tiene todo el poder para hacerlo y más adelante os lo voy a demostrar. ¿Vale? Entonces, si relacionamos la gráfica que hemos visto anteriormente del ADN, la foto que hemos visto anteriormente, con la que vais a ver ahora, vais a entender perfectamente la analogía y por qué se parecen las campañas o hacer anuncios en Facebook con la evolución natural. Bien, arriba tenemos lo que es la campaña, ¿de acuerdo? Tenemos la campaña que está dividida en grupos de anuncios. Los grupos de anuncios se llaman adsets, ¿vale? Y cada adset, cada grupo de anuncios, tiene a su vez diferentes anuncios. Bien, vamos a clasificar nuestros anuncios en rentables y no rentables. Pero para hacerlo más fácil de entender y continuar con la analogía de la naturaleza, vamos a hablar de cisnes azules cuando nos refiramos a anuncios que funcionan y de cisnes rojos cuando hablemos de anuncios que no son rentables. ¿Vale? El algoritmo de Facebook es complicado de descifrar, esa es la verdad, pero cuando consigues entender su funcionamiento, todo va a encajar y lo vais a ver perfectamente. Para ello voy a utilizar algunos términos extraños quizás y analogías y yo creo que de esta forma todos lo vais a entender muchísimo más fácil porque es como lo aprendí yo también, ¿vale? Si al final nos quedamos solamente en la parte de los tecnicismos, es muy difícil que una persona sin conocimientos de marketing digital, de social media, lo pueda seguir. Así que mi objetivo con esto no es solamente que lo podáis ver, sino que lo podáis entender a la primera. No tengáis que ver el vídeo 17 veces, ¿vale? Sí que es cierto que a veces conviene repasarlo, pero quiero que lo entendáis desde el minuto 1. Bien. ¿Qué tiene que ver la genética con mis campañas en Facebook? Vamos a verlo ahora. Lo que queremos es tener una población de cisnes azules y que esa población sea lo más numerosa posible, ¿vale? Recuerdo, los cisnes azules son los anuncios rentables y los cisnes rojos son los anuncios no rentables. Así que lo que queremos es evolucionar nuestra población de cisnes, utilizar su ADN para crear nuevos cisnes con esa misma genética, de tal forma que toda nuestra campaña se genere a través, o a raíz, mejor dicho, de unos cisnes azules, digamos, primitivos, pero que vaya evolucionando para que cada vez tengamos una población más numerosa de anuncios rentables, ¿vale? Bien. Azules, adsets, grupos de anuncios rentables. Rojos, adsets, grupos de anuncios no rentables. Queremos el máximo número de cisnes azules en nuestra población de anuncios. El ADN del cisne azul es el código genético que extraemos de los cisnes azules para crear, como he dicho antes, nuevos grupos de anuncios rentables. ¿Vale? Este ADN es la combinación de público, mensaje, imagen. Lo vamos a ver ahora. No queremos simplemente crear anuncios rentables, queremos saber identificarlos y replicarlos para aumentar nuestra población de anuncios rentables de cisnes azules, ¿vale? Para entendernos. O sea, no solamente sirve
que lo lancemos y veamos que unos son rentables y otros no. Queremos saber identificarlos y queremos saber replicar a los buenos y eliminar a los malos, ¿vale? Porque al final lo que queremos es limpiar nuestra población de anuncios, ¿vale? Nuestra población de cisnes. Queremos que todos sean azules, queremos que todos sean rentables. Bien, necesitamos aprender a crear combinaciones exitosas de público, mensaje, imagen para conseguir buenos resultados en Facebook. ¿Qué significa esto? Bueno, vosotros cuando veis un anuncio en Facebook estáis viendo por un lado que os está apareciendo a vosotros, eso es porque pertenecéis a un público determinado, veis un mensaje y veis una imagen o veis un vídeo, ¿verdad? Eso es lo que compone el anuncio. Si la combinación entre público, mensaje e imagen es buena, tú harás clic o tu cliente hará clic. Pero si esa combinación no es buena, pues no hará clic. Y al final puedes conseguir que ese anuncio no sea rentable, por lo tanto se convierta en un cisne rojo. Bien, ¿cómo creamos combinaciones exitosas de público, mensaje, imagen? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la respuesta técnica es mapeando el genoma de nuestro público. ¿Qué significa esto? Pues comprender a nuestro cliente, sus deseos, sus miedos, sus problemas, sus tendencias, respuestas que tiene a diferentes estímulos, cuándo y dónde compra, ¿vale? Y muchos otros datos. Eso es comprender a nuestro cliente. Cuanto más sepamos sobre nuestros clientes potenciales, mejores combinaciones de público, mensaje e imagen vamos a crear. Y más rápidamente encontraremos el ADN del cisne azul. Es decir, Facebook, por mucho poder que tenga, no va a saber qué es lo que quiere nuestro cliente. Nosotros tenemos que marcarle las condiciones iniciales que las vamos a ver más adelante. Entonces, si yo trabajo con compradores que están buscando viviendas de entre 300 y 500.000 euros en la Costa del Sol, que en el año pasado el 80% de mi facturación viene por ese tipo de cliente, que generalmente son familias con 2 o 3 hijos del interior de España que quieren tener una casa en la costa, pues yo tengo una información que a priori Facebook no tiene, la tengo yo porque lo he experimentado de forma personal, ¿vale? Offline, nada que ver con internet. Yo he aprendido sobre ese público, lo he tratado durante muchos años o durante X tiempo, pero sé cómo funcionan, sé lo que quieren, sé cómo compran. Si yo tengo esa información, voy a poder crearle un mensaje que estimule a ese público más fácilmente que si no tengo esa información, obviamente. Tiene todo el sentido del mundo. Bien, para ello vamos a utilizar los fractales, ¿vale? Los que hemos visto anteriormente. Tal como funciona algo a pequeña escala, lo hace a gran escala. Entonces, si lanzamos unos anuncios que realmente están funcionando y estamos invirtiendo el mínimo posible, haciendo la escala más pequeña posible, cuando sepamos escalarlo, vamos a obtener el mismo resultado pero multiplicado por X, ¿vale? Es decir, va a seguir funcionando. Porque lo lancemos a gran escala no tiene por qué fallar. Ojo, no tiene por qué fallar si lo hacemos siguiendo el método que os estoy contando y que os voy a contar durante todo este curso, ¿de acuerdo? Porque hay muchísima gente que lanza una campaña, deja que muera y crea una nueva, y así constantemente. Eso al final lo que hace es que tengas que poner demasiado trabajo para que esto funcione, ¿de acuerdo? Bien, si hacemos combinaciones exitosas de público, mensaje, imagen, podremos escalar nuestras campañas a través de la herencia genética que vamos a extraer de estos grupos de anuncios rentables, ¿vale? Ahora suena un poquito complicado, pero más adelante vais a comprobar que es muy sencillo. Vamos a descubrir el algoritmo de Facebook, vamos a descubrir cómo piensa Facebook, cómo trabaja Facebook. Y lo primero que vamos a hacer es probar nuestra combinación, público, mensaje, imagen a pequeña escala, ¿vale? Es decir, vamos a hacerlo con la menor inversión posible y ojo, esto no significa que vayamos a poner 1 euro, ¿vale? Hay un mínimo que nosotros tenemos que invertir, que lo tenemos que tener claro para poder probar esto. Estamos hablando de que nuestro mensaje llegue al público y que podamos medir cómo se comporta ese público con nuestro mensaje. Pero recordemos que vamos a tener varios públicos, varios mensajes, varias imágenes, ¿vale? Si nosotros solamente le vamos a dar 1 euro a Facebook, Facebook no va a poder hacer mucho con eso. Entonces, hablaremos después de la parte económica, pero quiero que tengáis en cuenta que lo vamos a lanzar primero a pequeña escala. Y en función de esos resultados, vamos a poder seleccionar aquellos cisnes rojos y aquellos cisnes azules. Nos quedaremos con los azules y empezaremos a trabajar con ello, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que necesitamos es saber cómo se comporta
cada público con cada mensaje o también con cada imagen, ¿vale? Para conocer las combinaciones que funcionan. Es lo mismo que cuando cerramos una venta. Si nuestra estrategia está probada, es decir, si nuestro cliente compra nuestro producto o nuestro servicio gracias a la forma en que lo tratamos, informamos y prestamos un buen servicio, lo único que tenemos que hacer es replicarlo, ¿verdad? De alguna manera sabemos lo que sí funciona, así que lo único que tenemos que hacer es repetir el mismo método una y otra vez. Pues con Facebook haremos lo mismo. Una vez encontremos la combinación rentable, comenzaremos a escalar nuestras campañas a través de la evolución de aquellos grupos de anuncios que son más rentables. ¿Cuál es la mejor forma de lograrlo? La respuesta tiene mucho que ver con esta foto. Esta es una imagen que muestra en tiempo real la interconexión de los usuarios de Facebook en todo el mundo. Son más de 2.000 millones de usuarios. Y fijaos una cosa, Facebook sabe más sobre ti que tú mismo. Predice tus hábitos y comportamiento según la forma en que usas la plataforma, el lugar donde te encuentras, cómo reaccionas a las diferentes publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sabe, lo sabe. Facebook nunca publicaría estos datos, obviamente porque molestaría a demasiada gente poderosa. Y tampoco es una cuestión de que los empleados que trabajan en Facebook lo sepan. Ni siquiera los empleados tienen acceso a todo este Big Data, ¿no? A toda esta información de cada usuario. ¿Quién posee esta información entonces? Pues ni más ni menos que el algoritmo de Facebook, ¿vale? El algoritmo de Facebook es un procedimiento, es una fórmula para resolver un problema basado en una secuencia de acciones específicas. Eso es un algoritmo en general, ¿vale? El algoritmo de Facebook tiene acceso en tiempo real a todos los usuarios en Facebook y conoce todos sus datos desde que se registraron por primera vez en la plataforma. Imaginaos que es como un amigo muy bien conectado con 2.000 millones de personas, ¿vale? Alguien que tiene a 2.000 millones de amigos, que sabe todo sobre cada uno de ellos y que además puede llamarlos a todos simultáneamente en cualquier momento, ¿vale? Fijaos la potencia de esto, ¿vale? Imagínate que tú lanzas en tu grupo de WhatsApp un mensaje y lo ven de golpe 10 personas, ¿no? Eso es mucho más eficaz que cuando lanzas un mensaje uno por uno. Bueno, pues imaginaos 2.000 millones de personas a los que conoces perfectamente, conoces sus gustos, conoces lo que les interesa y puedes seleccionar perfectamente en función de eso que les interesa lo que realmente puede hacerles tomar acción. ¿De acuerdo? El algoritmo decide cuándo, dónde y quién ve los anuncios, además de la frecuencia, ¿vale?, con la que aparecen estos anuncios. Eso lo decide el algoritmo, ¿vale? La mayoría de la gente que hace Facebook Ads piensa que está controlando quién ve sus anuncios porque configura el público en sus campañas, porque hace lo que llamamos la segmentación, ¿vale? Eso lo piensa la mayoría de la gente, pero en realidad no es así. El algoritmo toma alrededor del 10% de lo que nosotros configuramos manualmente y decide el resto por su cuenta, ¿vale? El algoritmo es quien hace la mayor parte del trabajo. Si no sabes cómo trabajar con el algoritmo, tus anuncios no funcionarán, ¿vale? Digamos que él es quien conduce, ¿vale? Esto es un vehículo, nosotros vamos ahí en él, pero nosotros no estamos conduciendo. Nosotros simplemente le marcamos las condiciones iniciales, pero no hacemos ni mucho menos la mayor parte del trabajo. Así que vamos a ver cómo trabajar con el algoritmo, ¿vale? Lo primero, ¿qué es lo que hace exactamente el algoritmo? El algoritmo optimiza las variables para encontrar el mejor resultado basado en un objetivo específico, ¿vale? Optimiza, esa es la palabra, optimiza las variables que nosotros le hemos dado inicialmente. Es como la selección natural, ¿vale? Utiliza combinaciones genéticas que dan mejores resultados y desecha las que no funcionan. No sé si esto lo habéis entendido. Al final, lo que vimos antes de los cisnes azules y los cisnes rojos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué parte nosotros tenemos que trabajar, pero ahora quiero explicaros cómo funciona el algoritmo de Facebook. Nosotros le podemos marcar unas condiciones iniciales que él se va a encargar de optimizar esas combinaciones para conseguir los mejores resultados en base a un objetivo dado, ¿de acuerdo? En esta foto podéis ver un poco, pues bueno, gráficamente en qué consistiría. Tenemos por un lado el público, nuestra audiencia, ¿vale? Y ojo, nuestra audiencia no es una única audiencia, podemos tener muchas audiencias, muchos grupos de personas en base a unos gustos determinados a quienes le vamos a mostrar nuestra publicidad, ¿vale? Nuestras campañas. Entonces, según esas campañas vayan apareciendo a los diferentes públicos,
vamos a ir viendo resultados diferentes. En función de esos resultados van a tener lugar las conversiones, que son los clics. O explicado de otra manera, a un público determinado le vamos a mostrar una publicidad determinada y si funciona habrá clics y si no funciona no habrá clics, ¿de acuerdo? Facebook lo que quiere es situar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento preciso para que haga clic, ¿vale? De esta forma Facebook cobra y el usuario encuentra algo que necesita para mejorar su negocio, para mejorar su vida. Y todos contentos, es decir, el anunciante consigue vender su producto. El comprador, en este caso el usuario de Facebook que ha visto la publicidad, encuentra una solución a un problema que tiene, ¿vale? Y lo compra a través de Facebook. Y Facebook, encantado de que sus usuarios y sus anunciantes se comuniquen entre sí, contento el comprador, contento el vendedor, y de alguna manera todo a través de ese vehículo que es Facebook. Si Facebook hace el 90% del trabajo, os preguntaréis, ¿para qué nos necesita a nosotros, no? Pues es lo mismo que os acabo de explicar hace un ratito. Nosotros tenemos que marcarle las condiciones iniciales, porque tenemos la experiencia práctica y podemos darle las pistas necesarias para que haga su trabajo. Estas pistas son lo que hemos llamado condiciones iniciales. En base a nuestro, digamos, a nuestra experiencia, donde está, por ejemplo, la combinación de sector o nicho, oferta, resultado, esa combinación básicamente es la de que si para este sector de la población yo les doy esta oferta, les ofrezco esto y a mí me compran, ¿vale? En base a eso yo tengo una experiencia y sé lo que se vende y sé lo que no se vende. Bueno, pues eso Facebook no lo sabe inicialmente. Nosotros tenemos que decirle a Facebook cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Sabemos lo que quiere nuestro cliente potencial. Entonces tenemos que dar los textos, tenemos que dar las imágenes y tenemos que darle las pistas para encontrar al público, ¿vale? Esas son las condiciones iniciales y es ese 10%, ese 5 al 10% realmente, ¿vale? Una vez configurada nuestra campaña con las condiciones iniciales, vamos a dejar que Facebook haga su trabajo e iremos realizando determinadas acciones en función de los resultados para escalar nuestro negocio, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Este vídeo, a pesar de ser una introducción al algoritmo de Facebook, a ver cómo funciona, sí que he querido que sea lo suficientemente completo para que después vosotros, cuando pongáis en práctica las tácticas que os voy a enseñar, sepáis el por qué. No quiero que simplemente esto sea un libro de instrucciones que revisáis cada vez que tengáis que lanzar una campaña y hagáis simplemente lo que pone. No, quiero que entendáis por qué se hace esto, porque de esta manera no solamente lo vais a aprender muchísimo mejor, sino que además se os van a abrir muchísimas más posibilidades para quizás otros negocios, otras ideas de negocios que podáis tener en mente o, bueno, pues crecer de una forma mucho más rápida. Bien, en esta diapositiva, vale, quiero mostraros en la parte izquierda estarían nuestras condiciones iniciales, ¿vale? Y en la parte derecha las pruebas que va a ir haciendo el algoritmo en función de la respuesta del público. Entonces, si os fijáis, nosotros le vamos marcando las pautas de alguna manera y, perdón, un segundito, y lo que va a hacer Facebook, su algoritmo, es ir buscando a las personas que han hecho clic, que han interactuado con esas condiciones iniciales, ¿vale? Y después él va a ir organizándolo todo para que unas personas vean el anuncio con mayor frecuencia que otras lo vean a una hora diferente porque son más activas a esa hora, etcétera, etcétera, ¿vale? La increíble capacidad de llegar a cualquier persona en cualquier momento hace que tenga un poder increíble, ¿vale? Y la capacidad de cruzar oferta con demanda es instantánea. Entonces, si es capaz de lanzar el mensaje a todas las personas que quiera que cumplan una serie de requisitos, también es capaz de medir qué personas de ese grupo han sido o se han sentido estimuladas con esos anuncios, ¿vale? Y en el momento en el que ve a X número de personas haciendo clic en esos anuncios, lo que hace su algoritmo es empezar a buscar patrones que se repitan en ese grupo de personas, empezar a buscar similitudes y luego incluso fuera de esa audiencia busca también personas que puedan ser clientes potenciales porque realmente se sienten estimulados por las mismas cosas, ¿vale? Bueno, pues de esta forma es como tu negocio va a escalar, ¿vale? Si sigues el método que te muestro en esta formación, estoy segurísimo que vas a cambiar por completo los resultados de tu empresa, pero por completo, ¿vale? Simplemente tienes que
tomarte el tiempo necesario, aprenderlo bien. Si tienes alguna duda, pues lo puedes consultar en el grupo privado de Facebook. Pero lo que sí que te recomiendo es que te tomes tu tiempo para aprenderlo. En el momento que lo entiendas, que va a ser muy sencillo si le prestas atención, y lo pongas en marcha, lo que me interesa es que sepas por qué ocurren las cosas. No solamente que lo pongas en marcha y ya está, y en algunos casos tengas éxito y en otros no, y pienses que es fruto del azar. No, esto es como el método científico, ¿vale? Esto es algo que funciona, pero tienes que saber implementarlo y tienes que saber, sobre todo, medirlo y actuar en función de esos resultados. El mayor error que comete la gente que hace anuncios es lanzar una campaña, dejar que funcione durante un tiempo, a veces no llega a funcionar nunca, pero en otros casos sí, y dejar que muera. Esa campaña finalmente desaparece, o tenemos que pararla porque nos está costando mucho dinero, porque Facebook está encontrando a otro anunciante que está aportando más valor a la plataforma que nosotros, porque al final nadie hace clic en él, y tenemos que volver a empezar de cero. Tenemos que volver a encontrar un público, a crear los contenidos, a lanzarlo. Entonces, esa forma de trabajar no es ni mucho menos la adecuada. La adecuada es una forma en la que sabemos lanzar las condiciones iniciales, sabemos trabajar con el algoritmo de Facebook, sabemos medir los resultados y sabemos actuar en función de esos resultados, ¿vale? De tal forma que una campaña puedes tenerla en marcha durante meses o incluso años si sabes realmente mantenerla saludable, ¿vale? Esa población de cisnes azules que al final son los que nos dan de comer, los que nos van a interesar, es la que tenemos que cuidar muy bien y tenemos que evolucionar, ¿vale? Y mientras tanto tenemos que ir limpiando esa población de los cisnes rojos que van a ir saliendo. No hay ninguna campaña donde todos los anuncios, todos los grupos de anuncios sean rentables, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir limpiando esa campaña y de la misma manera que lo estamos limpiando, a la vez estamos ahorrando dinero, porque si estamos invirtiendo dinero en anuncios o grupos de anuncios que no son rentables, podemos coger después ese dinero que nos hemos ahorrado al borrar, al eliminar, al pausar anuncios que no son rentables y podemos ponerlo en los anuncios que sí que son rentables. De manera que vamos a escalar mucho más rápido nuestra campaña. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo de momento y os veo en el siguiente vídeo.